El ejercicio 2 de nuestro ejercitario 8.2 dice: se comprime aire a 100 kPa y 17 grados centígrados en un compresor de aire hasta 600 kPa y 57 grados centígrados. Nos pide determinar el cambio de la entropía del aire durante este proceso de compresión usando A, los valores de propiedades de la tabla de aire, B, los calores específicos promedio y C, el diagrama T versus S respecto del proceso. Ok, tenemos un compresor de aire, tenemos la situación de entrada del aire a nuestro compresor y la salida del aire también de nuestro compresor, ya con una presión elevada, que es el trabajo que está realizando el compresor, ¿sí? Elevar la presión de 100 a 600 kPa y nos da las variaciones. En un ejercicio realmente lo que debemos primero es demostrar, ¿verdad?, que el aire se comporta como un gas ideal, ¿sí? Eso ya lo tenemos, digamos, conquistado. En esta parte obviamos esa demostración para poder determinar básicamente ya lo que nos pide directamente el ejercicio. En este caso nos pide en el ítem A que utilicemos las propiedades, los valores de propiedades de la tabla del aire. Como nos está pidiendo eso, al considerar el proceso con un gas ideal, nosotros tenemos dos formas de poder determinar, hacer el análisis de entropía de los gases para los gases ideales. Uno es el tratamiento aproximado, que es cuando generalmente se considera, o cuando se considera que los calores específicos, se utiliza un calor específico promedio entre los límites de temperatura, y es un tratamiento aproximado, puesto de que esto no arroja un gran margen de error si es que no existe tantas variaciones de ese factor o del calor específico entre los límites de temperatura, o cuando de repente la variación del calor específico es lineal entre los límites de temperatura. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Cuando sí existe una variación importante del calor específico entre los límites de temperatura. Entonces eso sí ya nos arroja, digamos, un resultado con un gran margen de error si lo analizamos de esa forma. Entonces siempre es recomendable, a menos de que se especifique lo contrario, que se tenga que utilizar el método exacto para la resolución o para la utilización o para hacer el balance de entropía considerando gases ideales. En este caso, en el ítem A nos está pidiendo utilizar las tablas. Entonces, por tanto, ese es el tratamiento exacto, digamos. ¿Por qué? Porque nace de esta ecuación en donde nosotros tenemos que la variación de entropía está dado por S2 menos S1, que es la variación de entropía del sistema, ¿sí? El balance de entropía está dado por S2 menos S1, que es la variación de entropía del estado inicial menos final, que sería final, S2 menos S1. Y fíjense que acá nosotros tenemos un valor que se introduce para los gases ideales nuevos, donde tenemos, es un factor, yo lo denomino factor de entropía, pero la literatura no lo llama así. Además dependería también de cada libro. ¿Por qué? Porque este valor, este es el símbolo de la entropía, ¿sí? El valor del círculo que está encima lo que toma es un valor de referencia. Entonces por eso yo esto lo denomino factor de entropía. Este valor de referencia que el círculo toma el cero absoluto. Entonces este valor es cero para la temperatura del cero absoluto. Y esto depende netamente de la temperatura. ¿Por qué? Porque esto se define a través de la siguiente ecuación. Esto es igual a Q, calor específico, ¿verdad? Esto tiene que ser en función de una temperatura por la integral de 0 a T diferencial T sobre T, ¿sí? Entonces, de esta integral es la que nosotros obtenemos lo que tenemos tabulado. Si es para el aire, supongamos que en este caso en A.17, ¿sí? Entonces, partiendo de esta definición, utilizando esta ecuación, ¿sí?, nosotros nos vamos en A.17 y podemos obtener T sub 1
que es para 290 Kelvin. Tenemos que recordar siempre las temperaturas están en Kelvin, ¿sí? Entonces, buscamos en la tabla para 290 y podemos tener el factor de entropía para esta temperatura que nos da un valor de 1,66802 kilogramos Kelvin. Lo mismo hacemos para la temperatura 2 de 330 Kelvin y también obtenemos en tabla el valor de 1,79783 kilogramos Kelvin, que es la unidad de medida de la entropía, ¿sí? De A.1 podemos sacar la constante de los gases ideales, que es de 0,287 kilogramos Kelvin, y luego reemplazando en la ecuación obtenemos el valor de la variación de entropía, que nos da un valor de menos 0,3844 kilogramos Kelvin. Ahora vamos a verificar en la siguiente ecuación, o sea, con el siguiente ítem que nos pide, utilizando el calor específico promedio, cuál es la variación que existe utilizando ambos métodos. Para el ítem B tenemos de la tabla A.2b, tenemos que la temperatura, hallamos un promedio de la temperatura entre los límites, ¿sí? Sería 57,7 y 2 son 37 grados centígrados. Para 37 grados centígrados de la tabla A.2b podemos sacar el calor a presión constante promedio, y nos da un valor de 1,006 kilogramos Kelvin. Este es el valor que vamos a utilizar dentro de nuestra ecuación, considerando calores específicos promedios o calores específicos constantes, ¿sí? Lo que hacemos es, para que sea constante, hacemos un promedio entre los límites de temperatura y ese valor nos vamos a tabla y obtenemos el valor para poder introducirlo en la fórmula. Finalmente, la variación de entropía de nuestro sistema va a estar dado por el valor calculado por el logaritmo de T2 sobre T1 menos la constante de los gases, logaritmo de P2 sobre P1. Reemplazando los datos que tenemos, obtenemos un valor de 0,3842. Y fíjense que en este caso la diferencia es mínima utilizando ambos métodos. ¿Por qué? Porque no tenemos un salto importante en los valores de la temperatura y entonces se comporta, digamos, el calor específico entre esos rangos es lineal, por tanto no tenemos una variación, no nos arroja, digamos, un error importante en el cálculo de la variación de entropía en nuestro sistema. Por eso le digo, siempre tratemos de optimizar el valor exacto, no el aproximado. ¿Por qué? Porque de repente no podemos determinar cuál es el valor o la variación de calor específico en un rango de temperatura. Finalmente, en el ítem C nos pide hallar el diagrama T versus S de lo que sería el proceso. Entonces tenemos nuestra línea de presión, ¿sí? Tenemos el estado 1 y la compresión en el estado 2 para nuestro compresor. Bastante sencillo. Entonces acá deberíamos también introducir en el caso 1 la temperatura, que sería de, esto va en Kelvin, ¿sí? Y esto es kilogramos Kelvin, ¿sí? Entonces acá tendríamos el valor de 290 Kelvin y esto sería 300 Kelvin.